Buenas noches. En sustento a lo que es la línea de tiempo sobre la evolución de la guitarra, vemos que las primeras liras y arpas de Mesopotamia, y Egipto iniciaron en el año 3000 antes de Cristo. En contexto, las civilizaciones antiguas como Sumeria, Egipto y Mesopotamia desarrollaron instrumentos de cuerdas tensadas como la lira y el arpa. Estos instrumentos aparecen en los registros arqueológicos representados en esculturas y pinturas. Sustentando esto, la arqueología ha descubierto ejemplares como la lira de Ur, datada alrededor de 2600 a.C., lo que confirma la asistencia de estos primeros instrumentos de cuerda en culturas antiguas. En el siglo IX después de Cristo, el oud aparece en la península arábiga y Persia. Es un instrumento clave en la música de la Edad de Oro islámica, siglo VIII al siglo XIII, usado tanto en la corte como en la música popular. Los historiadores como al-Farabi describen el oud en tratados musicales de la época. Además, se encuentra representado en arte islámico medieval, confirmando su amplia difusión y uso. En el siglo XI después de Cristo, la vihuela en Europa. Tras la expansión del Imperio Islámico, el oud influye en el desarrollo de instrumentos de cuerdas europeos como la vihuela de España. Este instrumento era común entre las clases altas y la Edad Media. La vihuela es mencionada en la literatura y arte medieval europeo, y algunos tratados de músicas de la época describen su uso y construcción. En el siglo XV, el laúd renacentista. Durante el renacimiento del laúd, con su estructura más compleja y mayor número de cuerdas, era uno de los principales instrumentos para la música de cámara y cortesana. Documentos históricos y manuscritos musicales en la época, como los Silvius Leopold, muestran la popularidad del laúd. Además, muchos laudes renacentistas han sobrevivido hasta hoy en colecciones museísticas. En el siglo XVI, la guitarra renacentista, la guitarra de cuatro órdenes, surge en España como un desarrollo del laúd más pequeña y accesible. Se diferenciaba por su cuerpo más estrecho y mástil más largo. Se utilizaba principalmente en la música popular. Documentos como el libro de Cifra nueva para la guitarra, el 1555, de Alonso Mudarra, ofrecen una referencia clara de este tipo de guitarra, con tableturas y piezas compuestas específicamente para este instrumento. En el siglo XVII, la guitarra barroca. La guitarra barroca con 5 órdenes de cuerda aparece en Europa. Este periodo ve una creciente formalización del instrumento, que empieza a ganar prestigio en la música clásica y popular. Se conservan guitarras barrocas en museos de instrumentos históricos, y compositores como Gaspar Sanz escribieron música para este instrumento, preservando su repertorio. En el siglo XVIII, la guitarra clásica de 6 cuerdas. Antonio de Torres introdujo cambios fundamentales en la construcción de la guitarra, creando la primera guitarra con 6 cuerdas simples.
Esto permitió mayor versatilidad y volumen. Antonio de Torre es una figura clave en la lutería y se conservan algunos de sus instrumentos considerados los precursores directos de la guitarra moderna. Compositores como Fernando Sur y Dionisio Aguado compusieron para este nuevo modelo de guitarra. Finales del siglo XIX, guitarra romántica. Durante este periodo la guitarra experimentó un auge en Europa, particularmente en España. El instrumento adquirió mayor proyección y expresividad, con mejoras estructurales que permitieron un sonido más potente. Francisco Tárrega, considerado el padre de la técnica moderna de guitarra clásica, expandió el repertorio y estableció técnicas que siguen siendo la base de la ejecución actual. Sus composiciones y manuscritos se siguen tocando hoy en día. En el 1930, la invención de la guitarra eléctrica. La necesidad de amplificar el sonido de la guitarra en bandas y orquestas llevó a la invención de la guitarra eléctrica en la década de 1930. Adolf Rickenbacker y Les Paul son figuras clave en esta innovación, desarrollando las primeras pastillas magnéticas para la amplificación. La guitarra eléctrica revolucionó la música popular en los años siguientes, siendo usada en jazz, blues y rock. El modelo de Les Paul de la década de 1950 se convierte en un estándar para guitarristas de todos. En los años 1960 se revolucionó el rock con la guitarra eléctrica. Los años 60 fueron una época de explosión cultural y musical, donde la guitarra eléctrica jugó un papel central en el surgimiento de géneros como el rock, el punk y el metal. Guitarristas como Jimi Hendrix llevaron la guitarra eléctrica a nuevas alturas técnicas y expresivas. Esta época dejó un legado de grabaciones, conciertos y actuaciones icónicas que documentan el uso innovador de la guitarra eléctrica. Los avances en la tecnología de amplificación y efectos también contribuyeron a la evolución del sonido de la guitarra. La guitarra es hoy un instrumento central en la música global, con múltiples verificaciones: guitarra clásica, guitarra acústica, guitarra eléctrica y electroacústica. Se han incorporado nuevas tecnologías como efectos digitales, software de edición y técnicas modernas de ejecución en la actualidad. La guitarra es omnipresente en géneros musicales como el pop, el flamenco, el jazz, el rock, el heavy metal. Luthieres y músicos continúan desarrollando nuevos enfoques y técnicas para mantener viva la evolución del instrumento. Cada uno de estos sucesos está fundamentado en registros históricos, arqueológicos y en enfoques de evolución de las técnicas musicales, lo que muestra un desarrollo continuo e innovador de estos instrumentos más antiguos hasta la guitarra moderna. Sí, gracias.